Mucho gusto, hola a todos los que están ahí viéndonos. Esta charla lleva por título ¿Cómo integrar la neurociencia a la educación? Pero tal vez sería interesante haber pensado en un título de si es posible integrar la neurociencia a la educación, y ahora vamos a mirar por qué. Los objetivos de esta charla son actualizar y profundizar conocimiento en torno a los fundamentos y aporte que la neurociencia puede hacer al campo educacional, establecer una distinción, esto es muy importante, entre ciencia y pseudociencia, y sobre todo revelar algunos de los neuromitos que más han penetrado en la educación y mostrar en el fondo cuánto daño han causado. Conocer los mecanismos que regulan la atención y la memoria, y finalmente discutir algunas propuestas metodológicas que son coherentes con cómo es que los seres humanos aprendemos, siempre teniendo el cuidado de no ser prescriptivos. Comenzamos entonces. Ustedes pueden ir haciendo preguntas mientras avanza la charla, y acá hay una persona que las va a estar recopilando y luego al final de esta las voy a contestar. Partimos. Les muestro esta imagen para empezar porque creo que el cerebro siempre nos ha fascinado, y me parece que esta imagen que está ahí da cuenta de esa fascinación desde el origen de los tiempos del ser humano en la Tierra. Ese cráneo que ustedes ven ahí, que tiene dos orificios, los orificios se llaman trepanaciones. Y se cree, cuando yo pregunto ¿por qué creen ustedes que estos seres humanos le aparecían esos orificios? ¿Quién se lo hacía, no? Se lo hacían entre ellos, y lo que dice la investigación es que estas personas permanecían con vida después de que se le habían hecho estos orificios en la cabeza. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Cuando yo pregunto, las personas siempre dicen, a ver, para sacar espíritu, para mirar, porque nos causaba curiosidad, ¿cierto? Pero la verdad es que se cree que son las primeras neurocirugías, así como se oye. Y tiene que ver con que en el contexto de esa época estos humanos convivían con los grandes mamíferos y frecuentemente se enfrentaban a traumas, algunos de ellos en la cabeza, y se cree que de alguna manera habían descubierto que cuando hacían estos orificios de alguna manera liberaban presión y lograban que las personas continuaran vivas después de sufrir estos accidentes. También se cree que tenía que ver con algo de la cosmovisión también, tal vez liberar enfermedades o cosas por el estilo. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque creo que hay que poner en relevancia por qué nos fascina el cerebro. Es súper razonable que nos fascine, ¿cierto? Porque el cerebro es el centro del control de todo nuestro cuerpo. Controla todo lo que somos, nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Podríamos concluir que si yo tengo, no sé, un accidente y me amputan una pierna, sigo siendo yo. Seguimos siendo la persona que éramos, ¿no? Pero si en algún minuto sufro un accidente y pierdo parte de algún área importante de mi cerebro, tal vez podríamos empezar a discutir qué tanto uno es después de eso, ¿no? Entonces ahí está, todo lo que uno es se comanda por el cerebro y por el sistema nervioso central, y se estudian los distintos niveles que ahí pueden ver en la imagen, desde el nivel molecular, estudiando los genes, ¿cierto? Pasando por las neuronas y cómo estas disparan, las sinapsis, las redes neuronales, el cerebro propiamente tal, y la conducta. Y mucho de lo que sabemos de la conducta se sabe a través de modelos animales, por eso está ahí esa ratita, ¿cierto? Ilustrándolo. Y también se estudia la conducta humana, y esa es el área de la neurociencia cognitiva, y el área en la que yo estudio. Para continuar a hacer hincapié en que la mayoría de las investigaciones que tienen que ver con neurociencia se hacen en función de las preguntas que responde la neurociencia, y esas preguntas tienen que ver con la salud, con el área médica de la neurociencia, es decir, con encontrar respuestas a las enfermedades que aquejan al cerebro, el sistema nervioso central, que son muchísimas y tienen mucha prevalencia en distintos países, tanto enfermedades del neurodesarrollo, enfermedades mentales. Chile, sin ir más lejos, uno de los países con más prevalencia de depresión en la OCDE, y eso implica costos para los países, para el Estado. Costos que se subsanan en la medida que vamos encontrando respuestas a las enfermedades que tienen que ver con el cerebro y el sistema nervioso central. Entonces el hincapié que por ahí va, en el fondo del estudio, las preguntas que va respondiendo la neurociencia tienen que ver con eso, fundamentalmente. Sin embargo, hay un área, la neurociencia cognitiva, que trata de responder otras preguntas también que se hace en la sociedad, que nos hacemos, por ejemplo, las personas que estamos en el ámbito también de la educación. Pero yo creo que miren esa imagen que está ahí. Me gustaría que miraran atentamente la primera imagen, donde hay un niño que está frente a un monitor. Ese niño tiene en su cabeza una gorra, esa gorra tiene electrodo, que es una técnica, la electroencefalografía, para a través de la actividad cerebral mirar o responder cuestiones que tienen que ver con la conducta. Y quiero que miren esa imagen y miren la imagen que está al costado, ¿cierto? Donde hay una sala de clase, donde hay una niña que está encerrada en un círculo, y pueden mirar esas diferencias.
¿Por qué pongo esta imagen? Porque lo primero que quiero enfatizar es que lo que se sabe de neurociencia, lo que sabemos del cerebro, y que es bastante igual, se hace en condiciones experimentales donde todas las variables están bajo control, porque lo contrario no podríamos atribuir a una de las variables, ¿cierto?, la causa de algo. Entonces, con todas esas variables controladas se conocen algunas cosas, algunos funcionamientos, ¿cierto?, como atención, como memoria, y eso es un escenario completamente distinto al escenario de la escuela, el escenario del aula. No están las variables controladas, es un escenario social, donde están ocurriendo muchas cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que tener mucho cuidado con las aproximaciones que se hacen entre lo que se descubre en un laboratorio a partir de la investigación en neurociencia, cuyo propósito es distinto de lo que ocurre en la sala de clase a partir de la vivencia, ¿cierto?, social, de experiencia que ahí está sucediendo. Entonces, hacer esa primera salvedad. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque lamentablemente, a propósito de estas aproximaciones que se han hecho, que muchas de ellas son apresuradas, tal vez simplificadas, incluso falaces algunas de ellas, tenemos un fenómeno que ha penetrado con fuerza en la sala de clase, que son los neuromitos. Y hay muchos estudios acerca de los neuromitos. Este estudio que les muestro ahí es un metaanálisis que muestra cómo los neuromitos han penetrado en la educación y además cómo de alguna manera son predictores de errores, de concepciones erróneas que tienen los profesores dentro de la sala de clase. Entonces es complejo, porque finalmente cuando uno le hace caso a un neuromito termina tomando decisiones pedagógicas que muchas veces pueden no solo no favorecer el aprendizaje, sino que eventualmente incluso perjudicarlo. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué hacemos entonces con los neuromitos? Bueno, lo que hacemos cosas como esta, ¿cierto? Hablamos de neurociencia, nos preocupamos cuando sospechamos, cuando nos vienen a hablar de algo, de neurodidáctica, de neuroeducación, porque existe la educación, existe la didáctica, y somos cuidadosos de mirar desde dónde viene la investigación, cuáles son las fuentes, si existen pares investigadores que se han sometido, ¿cierto?, la investigación al juicio crítico de otros, ¿cierto?, dónde se ha publicado, para recién ahí, y con todas esas salvedades, todavía no pensar que podemos bajar la investigación en neurociencia directamente al aula. El problema con esto es que cuando capacitamos en neurociencia, profesores, educadores, ¿cierto?, gente vinculada a la educación que se capacita en neurociencia, que hace cursos, incluso diplomados, postítulos, etcétera, no necesariamente deja de creer en los neuromitos. Han formado parte tanto tiempo de nuestras prácticas pedagógicas que cuesta erradicarlo. Y por eso es importante poner estos temas en el tapete, por eso es importante discutirlo, y por eso también es importante distinguir la ciencia de la pseudociencia, entendiendo la pseudociencia como tomar ciertas palabras que parecen científicas y empezar a decir que funcionan para todo y para todos. No ocurre con nada en la ciencia así. Cuando un medicamento hace efecto en algún modelo animal, para que llegue a una farmacia pasan muchos años de investigación. En cambio, cuando algo se dice en neurociencia cognitiva respecto del aprendizaje, inmediatamente lo tratamos de transformar en metodología, y es donde tenemos que tener cuidado. Uno de los grandes neuromitos que está muy presente en las aulas hasta el día de hoy, a pesar de que hay un gran cuerpo de investigación que ha certificado, digamos, que es falso, son los estilos de aprendizaje. Esto de que los niños, o que hay que preparar clases para niños visuales o niñas, ¿cierto?, auditivos y kinestésicos. Es una simplificación que incluso es un poquito burda. O sea, imagínense si uno tuviera la prueba, ¿cierto?, le preguntan a una niña de tercero básico qué prefiere. Prefiere escribir, prefiere ver televisión, prefiere ir a trepar un árbol, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que pregunta, lo que responde a un test, así es sencillo, finalmente uno determina que tiene un estilo, una forma de aprender. Y eso es bien nefasto, porque la investigación dice que cuando los profesores adaptan su clase a un estilo de aprendizaje, no logran que los estudiantes aprendan más o mejor. Entonces es un neuromito que hay que erradicar con una simplificación de lo complejo que es el ser humano y lo complejo que son los procesos cognitivos. Sería fantástico, ¿no?, que tuviéramos una receta así de simple y que juntáramos a todos los auditivos en una clase, en una sala, ¿cierto?, y le hiciéramos una clase especialmente diseñada para ello, pero no es así. Y ahora vamos a ver la complejidad de los procesos cognitivos que hay detrás del aprendizaje y entender por qué estas cosas en el fondo no funcionan en la sala de clase.
quiero hacerles una recomendación a propósito de lo que estamos hablando. Hay un libro del doctor Pedro Maldonado que estuvo participando en un simposio que preparamos en conjunto con el CPIP, con Fundación Arrebol, con la Universidad Católica, con Red para la Infancia y con una serie de otras instituciones que nos apoyaron, donde hablamos de estos temas, los pusimos en el tapete, y él aquí muestra las posibilidades de convergencia entre neurociencia y educación, y da cuenta, como se ve en ese esquema que está ahí, que las temáticas que aborda la neurociencia no necesariamente convergen con la educación, y en ese sentido hay que tener cuidado sobre todo de no esperar que la neurociencia nos dé respuesta que tenemos nosotros las personas que somos educadores. Yo estuve 15 años haciendo clases, 15 años en el aula antes de pasarme a la vida de la investigación y estar estudiando neurociencia, y por lo tanto esto no es prescriptivo, no podemos esperar que nos den recetas o nos digan qué hacer en el aula, porque ese conocimiento está en nuestras manos, en la gente que hace pedagogía, y por último la investigación educativa, no la investigación que tiene que ver con neurociencia, porque la investigación educativa sí se preocupa de los temas que tienen que ver con educación, y hay que mirar hacia allá más que mirar lo que está ocurriendo en revistas científicas que poco y nada se ocupan de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, insistir que la neurociencia no es prescriptiva, y que lo que vamos a ver ahora tiene que ver con este interés legítimo por conocer cómo funciona el cerebro, no para desde aquí sacar recetas, sino por el solo hecho de conocer, ¿ya? Entendiendo que lo metodológico corre por otra fuente. Entonces vamos a hacer algunas precisiones previas sobre el cerebro para entender algunas de las cosas que yo les voy a ir contando ahora a continuación. Permiso. Lo primero entonces que vamos a mirar la atención, porque aquello que no atiendo, si yo no atiendo algo, dicho de mejor forma, entonces no lo puedo aprender. Tengo que atender porque la atención está en la base de la memoria. O sea, lo primero que hay que entender o hay que conocer cómo funcionan los constructos neurobiológicos de la atención. Y la atención, primero que todo, es un recurso limitado y está influenciado por las claves del ambiente. El ambiente nos llama, decir llamar la atención es muy correcto porque el ambiente nos llama la atención, y eso tiene que ver con ciertas características de los estímulos, ya sea que son muy salientes, eso quiere decir que son muy llamativos, ¿cierto? O que nos llaman la atención porque tenemos motivaciones intrínsecas, es decir, nos interesa prestar atención a ciertas cosas. La atención fluctúa permanentemente, estas típicas cosas que muestran de repente que uno tiene cierta cantidad de minutos de atención y después baja, como estas curvas atencionales de pic de atención, baja atención, no son ciertas. La atención está siempre fluctuando y tiene que ver con qué está ocurriendo en el ambiente donde yo estoy, cuáles son las claves que están predominantemente llamando mi atención. En ese sentido, también la atención se educa, o la atención madura, mejor dicho, a través del tiempo. No es lo mismo la cantidad de atención que puede prestar un preescolar o una preescolar que la cantidad de atención o foco, concentración que podría prestar un adolescente ya, por ejemplo, en la enseñanza media. En ese sentido hay que entender que nuestra capacidad de atender es limitada y por lo tanto tenemos que tener en cuenta cuánto pedimos de atención a nuestros estudiantes y cómo es que llamamos la atención de nuestros estudiantes. Hay maneras más interesantes de llamar la atención que otras, ¿cierto? Yo puedo llamar la atención de manera coercitiva porque puedo amenazar o decir que es importante atender esto porque luego va a haber una consecuencia, como puedo llamar la atención de manera fascinante porque hago que levanto la curiosidad, ¿cierto? Y las ganas de aprender, y eso es bien distinto. Pero es la capacidad finalmente de atender a un estímulo en particular dejando de lado todo lo demás. Prestar atención es dejar de lado el resto de las cosas y se produce un fenómeno bien interesante que se llama ceguera atencional. Cuando yo presto atención y me focalizo en una sola cosa, entonces dejo necesariamente atender a lo demás. Cuando uno le pide a los estudiantes, cuando uno tiene que dividir o alternar la atención, eso tiene un costo y eso hace que la atención se distribuya entre todos los objetivos que tenemos que atender. Esta idea que nos han metido también en la cabeza en esta era moderna de la multitarea, que tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas a la vez, daña, ¿cierto?, nuestra atención, hace que nuestros recursos atencionales se distribuyan y operamos de peor manera. Lo óptimo es dedicarse a una tarea a la vez o prestar atención a un estímulo a la vez e ir cambiándolo, ¿cierto?, en la medida que sea necesario y no estar atendiendo a millones de cosas a la vez porque se nos roba a cada una de esos focos parte de nuestros recursos atencionales. Otra cosa que hay que aprender de la atención, que nos llama, ¿cierto?, nos atrae, nos hace prestar atención a los estímulos que son salientes. Y la saliencia del estímulo tiene que ver con que es raro,
con que es novedoso, por lo tanto la novedad es un estímulo saliente. Cuando vemos, por ejemplo, esta taza que está ahí, los publicistas lo tienen muy claro, ¿no? Una taza que para dar cuenta de un té con limón, donde tiene la forma, ¿cierto? Y lo otro que nos llama la atención es lo que tiene que ver con nuestras motivaciones, tanto las que nos producen placer, ¿cierto? Las cosas que son motivacionales, nos motivan intrínsecamente, como las que nos motivan extrínsecamente. Los videojuegos, por ejemplo, tienen mucha motivación extrínseca, es decir, poner una tarea, una recompensa que está afuera, que nos va haciendo que podamos estar mucho tiempo, por ejemplo, conectados a una pantalla esperando recibir esa recompensa. Son muy recompensantes. Y acá podemos ver algunos ejemplos de imágenes que tienen mucha saliencia porque usan recursos ya sea o motivacionales o raros que hacen que nos llame la atención. Lo importante acá es que la forma en que atendemos depende de factores genéticos también, es decir, pero sobre todo lo ambiental. Hay un ambiente, ¿cierto?, que moldea nuestra forma de atender y eso depende de nuestra experiencia. Y si hay un lugar donde uno aprende a prestar atención, esa es la escuela. La escuela es el lugar donde nos enseñan a inhibir, ¿cierto?, las ganas de hacer otra cosa, a tener más control, ¿cierto?, que se llama control inhibitorio, lo vamos a ver enseguida, de manera de poder aprender a poner el foco donde corresponda en función de las necesidades que la escuela nos plantea. Ahora, insisto, hay maneras de llamar la atención que la escuela pudiera tener en conocimiento de forma de hacer que este sea un proceso bastante más natural que impositivo. Entonces ahí está, ¿cierto?, la escuela, los profesores, nosotros, los pedagogos, las personas que formamos a otros, ¿cierto?, y que aprendemos en ese ir y venir de intercambio de conocimiento, somos los que tenemos que saber cuáles son los mecanismos que están a la base de la atención para poder intencionar clase, incluso ambiente, incluso las paredes de la sala de clase. Hay estudios que dicen que en preescolares las salas de clase muy ambientadas roban atención de los niños y eso tiene una consecuencia en la performance, digamos, en el desempeño académico de los estudiantes. Y eso porque son muy chiquititos y tienen menos capacidad de control atencional. Entonces también uno debería pensar cómo yo administro los espacios de mi sala de clase de manera de tener bien regulado el recurso atencional y bien llevado en el fondo. A propósito de la atención, vale la pena mencionar los estudios en Chile, esta infografía que salió en algún diario, ahí está la referencia, sobre la prevalencia en Chile del déficit atencional. Nosotros tenemos una prevalencia que sobrepasa, pero con crece, la prevalencia mundial. Y eso significaría dos cosas. O en Chile nacieron todos los niños y niñas del mundo con déficit atencional, o esto más bien describe un problema del aula. Y bueno, como eso, el primer fenómeno es altamente poco probable, sabemos que no es así, no tenemos a todos los niños posibles con déficit atencional en la sala de clase, la prevalencia mundial es de alrededor del 3%, nosotros estamos alrededor del 20%, es decir, muchísimo más, y eso solo a través de los niños que están con prescripción médica. O sea, si consideramos a todos los que están en la sala de clase, en general uno se encuentra cuando va a una sala de clase como con un tercio de niños con déficit atencional y eso no obedece a la realidad. Entonces, tenemos un sobrediagnóstico que es preocupante y que no tiene que ver con una patología del neurodesarrollo o con una condición del neurodesarrollo como el déficit atencional, sino con una condición del aula, ¿cierto?, que obliga a niños muy pequeños a estar más quietos, más en silencio, más callados, más autorregulados a lo que corresponde en su etapa del desarrollo. Y eso es un cuestionamiento que las personas, los educadores, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque tenemos que ir adaptándonos, porque la educación ha cambiado, pero seguimos haciendo lo mismo de siempre. Tenemos una triada ahora de la educación, donde tenemos un sistema de admisión escolar, ¿cierto? Tenemos un decreto de evaluación nuevo que parte de este año, un decreto de evaluación que se centra en lo formativo, y tenemos una ley de inclusión. Todo apunta a mirar al niño como un ente de derecho y a la escuela como garante de ese derecho a la educación. Y para eso tenemos que hacernos responsables y lograr que los estudiantes aprendan independientemente de sus condiciones económicas, biológicas, culturales. Y es una tarea enorme, enorme para nuestro país, pero que las personas que nos dedicamos profesionalmente a la educación decidimos asumir, dado que escogimos eso, ¿no?, profesionalmente. Para entender cómo funciona la atención y cómo funciona algo muy importante, que son las funciones cognitivas, quiero mostrarles el caso del paciente, este señor que se llama Phineas Gay, que una barra de metal, la misma que él sostiene en esa imagen, que es una imagen del circo, este señor recorrió el circo, le perforó la cabeza, como muestra la imagen del lado, que es una imagen que hizo la revista Science. Su cerebro está conservado en la Universidad de Harvard y arrasó con gran parte de su corteza prefrontal.
¿Y por qué es importante hablar de la corteza prefrontal? Porque cuando a este señor le pasó esto, él cambió completamente su forma de ser, empezó a ser una persona que no era, es decir, se convirtió en una persona impaciente, con poca capacidad de controlar sus acciones, lo que da cuenta de lo que nosotros vemos en personas que están madurando, ¿cierto? Su corteza prefrontal, que quiere decir con todo lo que nos pasa, ¿cierto? Toda la experiencia que vamos acumulando hasta llegar a ser adultos. Se sabe que maduramos, por lo tanto todavía no somos adultos, maduramos nuestra corteza cerebral hasta alrededor de los 25, incluso 30 años. Seríamos adolescentes hasta más o menos esa edad. Lo que quiere decir que hay ciertas cosas que tienen que ver con el control de nuestra conducta que vamos a ir aprendiendo progresivamente, y la mayoría de ese aprendizaje va a ocurrir mientras estemos en la escuela. Entonces, bueno, este caballero tenía bien poco control de sus impulsos, terminó en Valparaíso, lo que a nadie le extraña, ¿cierto? Y bueno, a propósito de ese accidente, vamos a conversar sobre las funciones ejecutivas. Tenemos descritas principalmente tres: la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la memoria de trabajo, que están ahí puestas, ¿cierto? ¿Por qué importan? Porque son imprescindibles para el aprendizaje. O sea, el éxito académico, también el bienestar personal de las personas depende en parte de cómo funcionan estas funciones ejecutivas. Y fundamentalmente se trabajan durante la etapa escolar, eso ya lo había dicho, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Primero tenemos que aprender que son entrenables, y eso es muy importante, que sean entrenables. Por eso generalmente las respuestas, las preguntas educativas que tenemos son respuestas que son metodológicas, que no tienen que ver con el área de la neurociencia, sino con cómo llevamos a la sala de clase metodologías que tienen estas cosas en consideración. El control inhibitorio es lo que nos permite controlar de forma deliberada, eso es bien importante, nuestra conducta, y por lo tanto controlar respuestas que pueden ser inmediatas en pos de recompensas más tardías. Los niños, las niñas, los adolescentes que tienen escaso control inhibitorio, les cuesta esperar por recompensas, o sea, decirle, vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, y te voy a evaluar a fin del semestre, o vamos a presentar algo a fin de semestre, pero esta persona es terrible. Ellos necesitan recompensas más próximas. Lo mismo esperar tanto tiempo por el recreo, tanto tiempo por vas bien, tanto tiempo por un feedback. Hay que tener esas cosas en cuenta, y esto se entrena, por ejemplo, que hay un ejercicio que es bien típico. Las personas que tienen mejor control inhibitorio serían capaces de decir el color y no la palabra, porque las personas que sabemos leer nos va a aparecer como respuesta primaria leer la palabra en vez de describir el color. Entonces, uno es capaz de inhibir el leer la palabra para describir el color, tendría un mejor control inhibitorio, por ejemplo. Y así una serie de otras tareas que uno puede hacer con los estudiantes en función de esperar, ¿cierto?, por algo, esperar un momento para trabajar en un grupo y esperar para hacer otra cosa. Así, todas las experiencias que el colegio nos va dando nos van ayudando a desarrollar esta función ejecutiva. La otra función ejecutiva muy importante para la escuela es la memoria de trabajo. Esta es una memoria de corto plazo y nos permite mantener y manipular, es decir, usar información que es necesaria para realizar tareas que son complejas, que tienen que ver con razonar y con aprender. A las personas, los niños, las niñas, los adolescentes que no tienen muy buena memoria de trabajo, entonces les cuesta retener esa información, les cuesta, por ejemplo, leer y comprender al mismo tiempo lo que leen, les cuesta acumular en su memoria más de una indicación a la vez. Entonces, eso, si uno detecta este tipo de cosas, hay metodologías que están detrás que nos permiten atender esa dificultad y también trabajarla y desarrollarla. Ejercicios como Había una vez una, donde cada niño o niña de la clase nos va dando una siguiente palabra y tienen que ir sobrecargando, ¿cierto?, su memoria de trabajo para poder ir dando cuenta de la historia, ayuda. También la memoria de trabajo tiene que tener en cuenta cuando se enseña. Por ejemplo, cuando uno está trabajando en lenguaje y uno está trabajando en habilidades de lectura y escritura y quiere hacer ejercicio de decodificación, de conciencia fonológica, tiene que tener cuidado con el tamaño de las palabras, porque a veces puede ser que yo crea que algún niño o niña no es capaz de decodificar cuando lo que no es capaz de recordar la cantidad de sonidos que hay en una palabra que le pido que decodifique. Entonces, la memoria de trabajo está presente en todo lo que estamos haciendo permanentemente y también madura y también se entrena. Por último, la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para cambiar de manera flexible entre distintas tareas, operaciones mentales o objetivos.
La flexibilidad cognitiva está a la base de la creatividad, por ejemplo, y lamentablemente la escuela tiende a hacernos preguntas o ponernos en contextos donde tenemos respuesta única. Eso no ayuda a la flexibilidad cognitiva. Hay que tratar de tener más espacios para preguntas inferenciales, abiertas, que inviten a la reflexión y al diálogo, que era para preguntas únicas con respuestas sí, no, ¿cierto? Que es lo que uno generalmente más ve en la escuela, lamentablemente. Otras cosas que ayudan a la flexibilidad cognitiva es cambiar de espacio, cambiar de escenario, no estar siempre en la misma sala de clase, hacer clases en espacios distintos, ¿cierto? El patio, cambiar los puestos, cambiar la distribución de la sala, cambiar la forma en que vamos vestidos, incluso cambiar las tareas, cambiar la forma en que nos aproximamos los contenidos, no hacer siempre lo mismo. Hay una parte del aprendizaje, una parte que tiene que ver con el comienzo, cuando uno empieza una clase, ¿cierto? Que tiene que ver con la normalización, que son las condiciones necesarias para aprender: orden, silencio, respeto, y que eso indudablemente tiene que ser así. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la posibilidad del cambio, y eso tiene que intencionarse, y eso favorece la flexibilidad cognitiva. Ahí había, no sé, un ejercicio, esto de hablar, jugar con los niños, hablar en jeregoncio. Las personas que aprenden otro idioma son personas con más flexibilidad cognitiva que las que manejan uno solo, por ejemplo. Entonces jugar, hablar en distintas lenguas, juegos de roles, teatro, ayuda mucho a la flexibilidad cognitiva. El dibujo también lo hace. Finalmente, para cerrar esta parte, las funciones ejecutivas, hay una autora, ¿cierto? Una investigadora, que es Adele Diamond, que dice que fundamentalmente lo que mejor favorece el desarrollo y el cuidado de las funciones ejecutivas es mantener a raya, bajo control, las condiciones que deterioran la función ejecutiva. Y sabemos que las funciones ejecutivas se ven deterioradas por el estrés, por la tristeza, por la soledad, por la mala salud. Así que de alguna manera en la escuela, en la vida, ¿cierto?, de las personas, favorecer el bienestar, el estar bien a través de una buena alimentación, de una adecuada recreación, de mantener estresores lejanos, haría en consecuencia, ¿cierto?, que tuviéramos mejores funciones ejecutivas. Tanto es así que cuando las personas se someten a situaciones de estrés, una de las cosas que ocurre es que pueden presentar conductas patológicas, como si tuvieran, por ejemplo, déficit atencional, no teniéndolo, a propósito de cómo se ven afectadas las funciones ejecutivas en esa situación. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria, la mayoría de las cosas que enseñamos, ¿cierto?, en la escuela, cuando decimos que algo se ha aprendido, es algo que podemos evocar de nuestra memoria a largo plazo, traerlo de nuevo, ¿cierto?, y volver a utilizarlo. No tenemos una memoria, tenemos distintas memorias, tenemos un lugar donde está la memoria, tenemos distintas conexiones neuronales que dan cuenta de la memoria. Tenemos la memoria inmediata, ¿cierto?, la memoria perceptiva, la de trabajo, que habíamos hablado recién de allí, y tenemos la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo tenemos la declarativa, que aparece ahí, que se llama la memoria explícita, que es la memoria del espacio, la memoria de los hechos, la memoria de lo que estoy viviendo y la memoria del conocimiento, la memoria semántica. Esa es la memoria de lo que yo sé. Cuando a mí me preguntan la capital de París, la capital de Francia, y yo digo París, es porque es un conocimiento que yo tengo, que yo puedo evocar, que además yo lo puedo complementar con haber visitado Francia y París, entonces un conocimiento mucho más completo, ¿cierto?, porque ya tengo mi memoria declarativa explícita con mucha más experiencia en torno a ese contenido significado. Y está por otro lado la memoria procedimental, que también es parte de la memoria a largo plazo, también es evocable, pero no es explícita, no se declara, es implícita, es la memoria de lo que sé hacer. Y eso está muy presente también en la escuela. Yo podría entregar este manual, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. Alguien podría ser experto en la mecánica, en la cinética de la bicicleta, y sin embargo no podemos decir que sabe andar en bicicleta hasta que se suba a una bicicleta y tiene la experiencia de andar en bicicleta. Hay acá un científico que lo define de una manera preciosa. Dice que la memoria procedimental es lo que sabemos de nuestro cuerpo, es lo que está en nuestros músculos, nuestra memoria del cuerpo. Y eso es importante para la escuela, porque muchas veces tendemos a mantener a nuestros estudiantes sentados en una única modalidad de aprendizaje, la que tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto?, que es semántico, y poca experiencia respecto a lo procedimental del conocimiento implícito, del hacer las cosas. Se aprende a tocar instrumento tocando instrumento, se aprende a trabajar en equipo trabajando en equipo, se aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se diseñan metodologías para el aula.
vamos a ver cómo se descubrió el sustrato, en el fondo cerebral, de una de las memorias, que es la memoria declarativa, es decir, esta memoria explícita de la memoria a largo plazo, la declarativa, no la procedimental. Este señor Henry Molaison se llama el paciente HM, es bien conocido, ahora sabemos su nombre porque falleció en el año 2008. Él tenía una epilepsia refractaria en las áreas que están ahí enrojecidas, que es el hipocampo y algunas áreas del cerebro medio, y fue sometido a una cirugía donde le quitaron estas áreas a través de químicamente, digamos, y bueno, mejoró, ¿cierto?, su epilepsia, pero lamentablemente, y ahí descubrieron la importancia del hipocampo, nunca más pudo volver a acumular recuerdos de las vivencias que iba teniendo en forma posterior a esa cirugía. Este señor inspiró películas como Si fuera la primera vez, una película interesante para ver en familia, y películas increíbles como Memento, Christopher Nolan, que se las recomiendo de todas maneras. Y que tiene que ver con eso, ¿cierto?, con gente que ha perdido la memoria y que se va a dormir y no puede volver a acumular nuevos recuerdos. Es lo que le pasaba a este señor. Este señor podría haber, no sé, haber aprendido a tocar piano, como aparece ahí, podría haber aprendido a andar en bicicleta, como decíamos delante, podría haber andado, no sé, la cuerda floja, la cosa que se nos ocurriera, que tuviera que ver con su cuerpo, pero no iba a recordar en qué momento tuvo ese aprendizaje, porque su memoria declarativa, es decir, la memoria que tenía que ver con lo episódico y con el significado de aquello que iba viviendo, ya la había perdido y solo estaba hasta el momento de la cirugía. De esa manera se descubrió la importancia del hipocampo para esta memoria en particular, y de esa manera se han hecho muchos estudios. Importa conocer el hipocampo, porque luego cuando veamos los estudios que tienen que ver con cosas que nos interesan a los educadores, entender por qué afectan o no al aprendizaje. Hay una diferencia, la memoria declarativa tiene la memoria episódica y semántica, estas dos son parte de la misma memoria. Sin embargo, la semántica se fortalece con el número de repeticiones, por eso la repetición está a la base del aprendizaje. Ahora hay que decir que hay maneras interesantes de repetir, como pasar por múltiples experiencias en torno a un contenido, lo que es muy propio, por ejemplo, la metodología de proyecto, que uno para llegar a un objetivo final pasa por muchas maneras de abordar el conocimiento en el camino, ¿cierto? Y la memoria, en cambio, episódica se va disminuyendo su fuerza en la medida que yo mantengo el mismo contexto. Eso también es importante, porque si yo cambio el contexto de las cosas, si yo tomo todos los días un mismo camino, lo automatizo. Pero si yo desafío mi cerebro y cambio de camino, dejo usar el Waze, por ejemplo, entonces voy a favorecer la memoria episódica, que es parte de la memoria declarativa. Otra cosa que es muy importante es el contexto previo. Hoy día estuvo Chimamanda abriendo la charla del Congreso del Futuro acá en Chile. Ella es una escritora nigeriana, una activista feminista también, y me pareció interesante lo que contaba, porque decía que ella como escritora, ¿cierto?, leía historias que hablaban de manzanas, de frutos, de alimentos, de entornos y ciudades que no tenían nada que ver con su vivencia, y que entonces cuando comenzó a escribir descubrió la importancia de que cada uno cuente su historia a partir de su contexto, y empezó a incluir, por ejemplo, en sus historias los mangos o los frutos que tenían que ver con lo que ella comía y no con lo que aparecía, ¿cierto?, en las historias que finalmente terminaba leyendo. Y eso, el contexto, es algo súper importante tener en cuenta por los educadores. Este es un test que nos muestra eso. El texto dice: si los globos se reventaban, no podría llevar el sonido porque todo estaría muy lejos del piso correcto. Una ventana cerrada también impediría que el sonido fuera transportado, porque la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Como toda la operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en medio del alambre también causaría problemas. Por supuesto, el tipo podría gritar, pero la voz humana no es lo bastante fuerte para llegar tan lejos. Lo que uno espera cuando se lee esto es que no se entienda de qué se trata lo que acabamos de leer, porque no entendemos de qué se trata solo con leerlo. Como cuando uno le agrega la imagen, a uno le hace sentido el texto, y saber los globos se reventaban no podría llevar el sonido. Ah, claro, hay una radio, ¿cierto?, que está elevada a partir de esos globos, que le lleva una serenata a una persona que está en una ventana. Entonces, claro, todo depende del flujo de aire. Si se corta la electricidad, el tipo podría gritar. Entonces, el contexto nos permite entender lo que acabamos de leer. Pero lo más interesante de este test o de este ejercicio es que lo que yo acabo de hacer, que es leer sin contexto, el porcentaje de recuerdo es muy bajo, muy escaso, alrededor del 30%. Pero el porcentaje de recuerdo cuando pongo el contexto en forma posterior es tan bajo como si no hubiera dado contexto antes.
Y eso es crucial, esto es algo interesante, porque la forma en que mejor porcentaje de recuerdo tenemos es cuando a partir del contexto contamos la historia. Y eso es lo que se viene diciendo mucho tiempo en educación, que es necesario tener en cuenta el contexto cercano, próximo del que aprende, para que lo que aprende le haga sentido, más que andar por la vida con etiquetas verbales de cosas que no nos dicen nada. Ir construyendo el conocimiento, dándole sentido al aprendizaje a partir de lo que yo ya sé. Eso es súper relevante y este test lo demuestra. Entonces tenemos 3 constructos importantes para la educación. Tenemos atención, tenemos memoria y tenemos funciones ejecutivas. Y ahora vamos a ver lo que pasa en la escuela, ¿cierto?, con estos 3. Lo primero, decir, y quiero insistir que esto no es prescriptivo, que estoy contando lo que dice la investigación en neurociencia acerca de cuestiones que tienen que ver con estos 3 constructos que acabamos de mencionar. Primero, se sabe que el ejercicio favorece el aprendizaje. El ejercicio favorece el aprendizaje porque cuando las personas hacen ejercicio, entendiendo por ejercicio al menos 3 veces a la semana, al menos media hora cada vez, esa media hora puede incluso ser dosificada, se sabe ya, se genera un factor que se llama factores neurotróficos. Estas son unas proteínas que le dan soporte a las neuronas y permiten una mejor sinapsis. Entonces, de alguna manera mejoran el entorno, el ambiente donde se produce la sinapsis y por lo tanto, en consecuencia, mejoran el aprendizaje. Hay muchos estudios al respecto, hay estudios con ratas, como sabemos, ¿cierto? En este caso se demostró que las ratas que hacían ejercicio voluntario, ojo con eso, voluntario, porque las que se les ponía a hacer ejercicio de manera involuntaria, si se les metía una ruedita y la ruedita giraba sin que ellas la pudieran controlar, entonces más bien se estresaban y eso no favorecía el aprendizaje, ejercicio voluntario. Así que hay que buscar maneras en que las personas o los niños, niñas, ¿cierto?, de la escuela tengan ganas de hacer actividad física. Entonces acá se demostraba, ¿cierto?, que el desempeño en tareas que tenían que ver con memoria mejoraba significativamente. También se han hecho estudios con adultos mayores al respecto y se han puesto a prueba más de una modalidad para favorecer la memoria, como puede ser el entrenamiento cognitivo, la práctica de la meditación y también el ejercicio físico. Y se ha visto por una muestra indirecta de los factores neurotróficos, ¿cierto?, no directamente desde el cerebro, pero desde el plasma de la sangre, que incrementan sus niveles los adultos mayores y que mejoran los que hacen actividad física, de la manera que hemos dicho, sus habilidades luego de memoria en tareas que también tienen que ver con eso. También se sabe en estudios post-mortem de personas que se han suicidado que los factores neurotróficos bajan, que disminuyen muchísimo en áreas como la corteza prefrontal, que ya sabemos que ahí están nuestras funciones ejecutivas, ¿cierto? Y en áreas como el hipocampo, que sabemos que ahí está el sustrato de un tipo de memoria, que es la memoria declarativa. Y de alguna manera se cree, algunos investigadores, hecho una investigación en Chile, señalan que los factores neurotróficos, los BDNF, podrían ser el sustrato molecular del estrés. Y de alguna manera el estrés causa que disminuyan de tal forma que nos ponen en riesgo, incluso en el riesgo del suicidio. Hay otros estudios que muestran que la capacidad cardiovascular tiene una correlación con el volumen del hipocampo. Y el volumen del hipocampo está relacionado con la memoria explícita, que es la memoria, ¿cierto?, episódica, y la memoria de lo que sabemos, del conocimiento. Y entonces se sabe que las personas, estos estudios se han hecho con niños también, que tienen mayor capacidad cardiovascular, entendiendo eso como niños con mayor capacidad física y por lo tanto mayor entrenamiento físico, tendrían hipocampos con volúmenes más grandes. Y un hipocampo con mayor volumen implicaría un hipocampo más conectado, en mejores condiciones para favorecer la memoria, que es la memoria explícita o el contenido. Hay un estudio interesante que hizo el INTA en el año 2014 que mostró cómo la cantidad de horas que los estudiantes hacían actividad física influye en el resultado en las pruebas estandarizadas como CINCE. Y este resultado está normalizado respecto de otros factores que sabemos que influyen, como el nivel socioeconómico. Entonces acá, a igual nivel socioeconómico, los niños que hacían más de 4 horas de ejercicio, actividad física, tenían significativamente mejor desempeño en estas pruebas que los que no. Entonces, ahí hay algo interesante que como educadores tenemos que saber y tal vez discutir para pensar en cómo vamos dotando de actividades, ¿cierto?, de este tipo a nuestros estudiantes en la sala de clase donde pasan la mayor parte del tiempo, ¿cierto?, en el aula. Esta es una investigación que hicieron unos estudiantes de Carlos Cristi, que es un investigador que trabaja específicamente en esta área de la actividad física y el aprendizaje de la Universidad Católica de Valparaíso, y ellos midieron el diámetro de la cintura
entendiendo como medida indirecta de riesgo cardiovascular. Se sabe que a mayor diámetro de cintura, mayor riesgo cardiovascular. Y eso ocurría más en los niños que usan uniforme y niñas que usan uniforme, si había mayor diámetro de cintura que en los que no. Eso también es interesante hacerse esa pregunta. ¿Qué tanto el uniforme favorece la posibilidad de que los niños y las niñas en el aula se muevan, hagan actividad física, ¿cierto? Y por lo tanto tengan menos riesgo de obesidad y favorezcan de manera indirecta también su aprendizaje. Si finalmente, yo creo que esta niñita lo dice todo. Da lo mismo cuán ordenados queremos que estén, cuando se trata de jugar, van a jugar, porque es algo que es biológicamente primario y que debemos permitir y garantizar que nuestros estudiantes jueguen. Y en ese sentido quiero hacer una salvedad. Cuando la investigación dice que la actividad física favorece el aprendizaje y que hay que propender a ello, favorecerlo en la escuela, en ningún caso estamos diciendo, o estoy diciendo, me hago cargo, de que hay que reemplazar los recreos por deporte. El recreo es un espacio que permite el juego y el juego libre, y es tan importante como la actividad física. Estamos diciendo que hay que buscar espacios paralelos donde los niños jueguen, los niños practiquen actividad física, los niños aprendan de diversas maneras con múltiples modalidades de aproximación al contenido. Eso quería aclararlo. Finalmente, estoy tratando de mostrar estudios en Chile, porque en Chile se hace buena investigación en neurociencia. Poca en neurociencia y educación. Diría que el lugar donde se está haciendo en el CIAE, a través de un investigador en particular, que es Paulo Barraza, donde están haciendo lo que mostramos delante, esto de los niños en el laboratorio versus la sala de clase, se están haciendo diseños de investigación ecológico donde se llevan los aparatos, ¿cierto? El electroencefalograma en este caso, a la sala de clase, y ahí, en el entorno donde están ocurriendo las cosas, se registra y se investiga de manera después efectivamente poder hacer aproximaciones que tengan más que ver con lo que está pasando en el aula y no con lo que está pasando en el laboratorio. En el CIAE, este investigador hizo una investigación que tiene que ver con la práctica musical y cómo se asocia a un mejor control de la atención. También hay otras investigadoras, recuerdo a Leonie Kausel, que es una compañera del doctorado en neurociencia en la Universidad Católica, que también estudió las redes atencionales y cómo la práctica de instrumentos musicales afectaba. Ella veía, por ejemplo, que había un mucho mejor control inhibitorio atencional en niños que practicaban instrumentos en conjunto, es decir, en bandas, que cuando lo hacían de manera solos. Y probablemente porque, claro, cuando estás en interacción con otros tienes que prestar atención también a todo lo que están haciendo los otros, además de lo que estás haciendo tú. Este estudio mostró que los músicos son las personas que están en gris claro, los no músicos las personas en gris oscuro, y había lo que se distinguía, ¿cierto?, que había mayor control ejecutivo de la atención que en las personas no músicas. Es decir, esto quiere decir que había mayor capacidad de controlar a qué pongo atención y qué cosas dejo fuera de mi campo atencional en las personas que llevan años practicando la música. Y también sabemos, ¿cierto?, cómo la música si favorece la atención, entonces favorece el proceso de aprendizaje. Otra cosa que es crucial para el aprendizaje, que lo vimos con el paciente HM, recuerden que este señor se iba a dormir y olvidaba toda la vivencia del día, es el dormir. Mientras dormimos, la memoria se consolida, y por lo tanto que nuestros estudiantes, que las personas que aprenden, que las personas que están en desarrollo duerman bien es crucial. Y sabemos que tenemos una pésima higiene del sueño en nuestro país, sabemos que dormimos menos de lo que tenemos que dormir, que tenemos horarios que muchas veces no son compatibles con la necesidad educativa de nuestros estudiantes, que a veces que hemos tenido que partir las clases a las 8 de la mañana de noche, ¿cierto? Y bueno, esto es algo que hay que prestar atención, esto es algo que hay que conversar con la familia, hablar con los padres, porque dormir bien es fundamental para el aprendizaje. Hay muchos estudios que lo muestran en modelos animales y también con personas. Acá hay un estudio de ratitas, ¿cierto?, a las que se les priva del sueño y se ve que luego tienen dificultades para realizar las tareas que han ido aprendiendo, es decir, olvidan, no son capaces de consolidar la memoria versus las ratitas que logran dormir sin que nadie interrumpa su sueño. Finalmente, decir algo en términos metodológicos, permiso, y que tiene que ver, este es un estudio, lamentablemente esto está en PDF, entonces iban a aparecer estas etiquetas, pero luego igual pueden consultar la fuente. De un estudio súper reciente, se hizo a fines del año 2019 en Harvard, donde se midió el aprendizaje real respecto a la sensación de aprendizaje de los estudiantes.
Y los estudiantes declaraban creer que habían aprendido más y mejor en clases expositivas cuando los profesores son encantadores. Uno le pasa, ¿cierto? Es un profesor, una profesora encantadora, que te llama la atención, ¿cierto? Que te pone un tema que es interesante y tú crees que aprendiste más de esa manera. Pero se sabe por el estudio, que no es el único, pero es interesante porque hicieron pre-test y post-test, de que aprendían mejor en situaciones de aprendizaje entre pares. Es decir, que cuando trabajaron con otros construyendo su propio conocimiento, aprendieron mejor y más que con clase expositiva. Entonces, esto da cuenta de probablemente las resistencias que tenemos cuando se trata de trabajar colaborativamente. Decimos, oh, pucha, es que cuesta más, es que es más difícil. Sabemos que es difícil, sabemos que requiere más trabajo, no solo para los estudiantes que los sometemos a metodología de proyecto, también para los docentes que trabajamos interdisciplinariamente, pero la vida es así. El conocimiento es interdisciplinario, el conocimiento ocurre en construcción con otros. Entonces, si algo quisiera yo decir al ir finalizando esta charla, es que prestemos atención a la metodología de proyecto, prestemos atención al aprendizaje entre pares y tratemos de trabajar de manera colaborativa entre colegas y tratemos de mirar el currículum que invita a la articulación. Si uno mira los planes y programas del curso que sea, va a ver que todo en la articulación está dada, porque de esa manera aprendemos más, aprendemos mejor. Es el aprendizaje es más robusto así, no escuchando a un profesor, una profesora por muy encantadora o encantadora que sea ese profesor o profesora. Esto da cuenta de la necesidad que tenemos, ¿cierto?, de cambiar. Esta es una sala de clase de, no sé, del año 1800 versus lo que está pasando ahora, y sabemos que ha cambiado muy poco, casi nada. Entonces el desafío es acuñar una nueva palabra, la dijo alguien por ahí, y me parece que da cuenta de lo que deberíamos convertir la sala de clases, que en el sorprendizaje, es decir, sorprender a nuestros alumnos. Ojo que no es lo mismo que la motivación exige esfuerzo. Cuando uno está motivado por algo, para llegar a la recompensa final, uno hace cosas que a veces no son gratas. O sea, estar haciendo ejercicio de matemática a veces no es muy entretenido, pero si logramos convencer a nuestros estudiantes que tiene sentido, que va a favorecer la manera en que miran el mundo, que hay razones importantes para aprender, entonces la motivación va a estar. Y la mejor manera de motivar a través de la sorpresa, a través del desarrollo y la curiosidad, que nuestros niños, niñas, adolescentes en la sala de clases se fascinen con aprender, y para eso el desafío es que nosotros seamos capaces de fascinarlos. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Evelyn Cordero, para quienes preguntaban el nombre de la expositora, que lo habíamos comentado al inicio. Recordarle eso. Lo otro, comentarle antes de iniciar las preguntas que esta conferencia la vamos a disponer en los próximos días en cpip.cl. Ahí van a poder ver la presentación, el video y las preguntas del chat. Evelyn, gracias. Leonel de Osomo nos pregunta: se dice que la lectura cambia nuestro cerebro, nos hace más inteligentes y empáticos, entre otros beneficios. ¿Es esto cierto o es otro mito? No, no es un mito, pero hay que precisar algunas cosas. Nosotros los seres humanos tenemos aprendizajes que se llaman biológicamente primarios y biológicamente secundarios. Lo biológicamente primario es lo que aprendemos por exposición. Aprendemos a hablar porque nos exponemos al lenguaje. Yo siempre pregunto, ¿cómo un niño o una niña aprende a hablar chino? Y uno se pregunta, oye, qué difícil hablar chino. Bueno, se aprende a hablar chino cuando naces en China, tus padres son chinos y hablan en chino. Es decir, aprendes a hablar tu idioma materno. En cambio, los aprendizajes biológicamente secundarios son los culturales, y para muchos de los cuales nuestro cerebro no está diseñado. Uno de ellos es la lectura y la escritura. Nuestro cerebro no tiene un área específica de lectura y escritura, tuvo que reciclar un área. Y esa área que se recicló es un área que está en un costado, ¿cierto? Acá en el lado, como en el lado parietal, un área que se llama corteza fusiforme, y que es un área que se especializa en el reconocimiento de rostro o de cosas que parecen rostro, las pareidolias, cosas que parecen caras. Por eso siempre reconocemos cosas que parecen caras. Y esta área se recicla y se adapta cuando nos enseñan a leer y escribir. Si uno pudiera hacer, que se ha hecho, ¿cierto?, uno pudiera mapear, mirar el cerebro de una persona analfabeta, vería que hay distinciones en esa área, una persona que aprendió a leer y escribir. Y esto, por lo tanto, la enseñanza, la lectura y la escritura se tiene que intencionar, se enseña. Decir que los niños van a aprender a leer o escribir a su tiempo, a su ritmo, no es cierto. Se tiene que intencionar, y se tiene que intencionar desarrollando habilidades, ojalá en paralelo, de comprensión de lectura junto
junto con de conciencia fonológica. Lo que no se tiene es que anticipar, no tiene por qué aprenderse en jardines infantiles a leer y escribir, hay que trabajar en las habilidades que luego van a permitir en primero básico aprender a leer y escribir, y efectivamente cambia el cerebro porque esta área que se recicla se modifica en las personas que han aprendido a leer y escribir, y además te abre un mundo del conocimiento, y cuando te abren un mundo del conocimiento tu cerebro cambia. Nosotros tenemos el cerebro que tenemos en función de la experiencia que tenemos. Nuestro cerebro es nuestro ambiente, lo que hemos aprendido o no, y por lo tanto el acceso a la literatura, el acceso al mundo del conocimiento que hay detrás de la lectura nos cambia en el sentido que nos da una nueva experiencia que es modeladora, de todas maneras. Perfecto. Eugenia Catilao nos comenta: estos estudios están focalizados entre básica y básica. ¿Qué pasa con la enseñanza media o el segundo ciclo de enseñanza básica? No sé de qué estudios en particular hablas, pero en general no son estudios necesariamente que se han hecho con niños pequeños. Cuando decimos que el ejercicio físico favorece el aprendizaje, lo decimos en todas las etapas del desarrollo, y ahí hay estudios con adultos mayores, incluso con adultos mayores con Alzheimer, y también con modelos animales. O sea, lo que pasa es que uno muestra en la imagen como ilustrativa a los niños más chicos, pero tanto a los adolescentes como a los adultos, como en la etapa del desarrollo que estemos, el ejercicio físico produce esto que se llama factores neurotróficos y va a favorecer el aprendizaje en la etapa en que tú estés. Lo mismo con la música, el cerebro es plástico, uno podría aprender a tocar un instrumento musical y a tocar con otros música en la etapa del desarrollo en la que uno esté, en la etapa de la vida en la que uno esté, y en ese sentido va a tener las consecuencias. Por supuesto que no va a pasar lo que pasa con una persona que ha estado toda la vida tocando un instrumento musical, que tiene estas redes atencionales mucho más trabajadas, ¿cierto?, para ello, que una persona que no, pero la experiencia, aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, va a marcar y va a cambiar tus conexiones neuronales en la etapa del desarrollo en que decidas aprender. Estos estudios no son para niños pequeños, son para todos, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Luis Valdivia nos preguntaba al inicio de la conferencia: ¿cómo logro una atención de 90 minutos si el niño solo puede mantener una atención sostenida de 12 a 15 minutos? Ya, la atención se sostiene permanentemente, va y viene. Yo nunca voy a tener a nadie 90 minutos, y 12 minutos también puede ser mucho. Lo que uno debería hacer es diseñar clases donde los niños no tuvieran que estar prestando atención todo el tiempo, porque prestar atención todo el tiempo requiere mucho recurso cognitivo. Uno debiera también tener claves con los estudiantes en la escuela en el momento en que uno dice algo a lo que hay que prestarle atención, por ejemplo la instrucción, y el resto del tiempo, el resto de las cosas deben estar tal vez escritas, tal vez organizadas de manera que los niños puedan conversar y tener entornos de aprendizaje que sean más coherentes con cómo funcionamos cotidianamente. O sea, tener a alguien 90 minutos prestando atención a una sola cosa es prácticamente imposible. Carmen Pinuel también nos preguntaba al inicio de la conferencia si las inteligencias múltiples y cuadrantes cerebrales podrían servir o también son neuromitos. Más que neuromito, una teoría. La teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples es una teoría, no tiene base o evidencia científica, y lo que a mí me preocupa de eso es que si lo miramos desde el punto de vista de la neurociencia, un poquito prescriptiva, es decir, un poquito un poco flexible, ¿no? O sea, si pensamos que uno tiene una inteligencia a desarrollar, negamos la posibilidad de aprender otras cosas. Y lo que sabemos es que el cerebro es plástico, tan plástico, que incluso en caso de accidentes cerebrovasculares u otras injurias es capaz de ir y suplir las áreas que hemos perdido, que han sido dañadas. En ese sentido, y también sabemos que tenemos la capacidad de aprender toda la vida. Así que es una teoría que está ahí en ese espacio de lo teórico. Yo no comulgo mucho con ella personalmente, porque creo efectivamente, y sabemos, ¿cierto?, las características que tiene el cerebro, y en ese sentido es una visión esta mucho más amplia, mucho más inclusiva, mucho menos rígida. Angélica también nos preguntaba a partir del tema de estilo de aprendizaje: ¿qué pasa con el DUA? Lo que pasa es que el DUA, no hay que no existan los estilos de aprendizaje no significa que no haya que prestar atención a la diversidad en el aula. Lo que uno debiera hacer, lo que se debiera hacer en el aula es, primero, atender a las necesidades de cada uno de los estudiantes que están ahí y eliminar las barreras para el aprendizaje. Eso quiere decir que si algún estudiante, una niña, no sé, no escribe en un momento en que yo quiero hacer una prueba escrita, tendré que ver la forma en que me demuestre cuánto sabe de una manera que sea distinta de escribir, que podría ser dibujar o hablar o representar
qué sé yo. Y por otro lado, debiéramos propender a hacer clases que tuvieran múltiples posibilidades de aproximación a un contenido. Recuerden que la memoria del contenido se favorece con la repetición, pero hay maneras de repetir. Yo siempre cuando digo esto me acuerdo del Chavo, que el Chavo repetía pegándose en la cabeza, de la misma forma, como nos enseñaban, por ejemplo, a aprendernos las tablas. Y uno repetía y repetía de la misma forma, pero uno podría aprenderse las tablas inventando el rap de las tablas, cantándolas, qué sé yo, dramatizándolas, dibujándolas, modelándolas. Es decir, hay cuestiones que efectivamente tienes que aprenderte de memoria y que debieras usar múltiples modalidades para ello. Eso no quiere decir que sea o visual, sino propender a la multiplicidad de posibilidades de experiencia respecto a un solo contenido. Y eso el DUA lo dice, que hay que buscar múltiples maneras y hay que tener en cuenta la motivación, que es algo que también estamos diciendo, que hay que tener en cuenta entonces las barreras que pudieran estar para derribarlas, ¿cierto? Y hay que brindar múltiples posibilidades de aprender. Ahora, cuando entra la patita de visual, kinestésico y auditivo, ahí es donde estamos mal, pero lo otro es completamente razonable y coherente con lo que estamos diciendo. Roberto nos comenta, el peor de los neuronitos es que usamos solo el 10% de las capacidades cerebrales. Si usamos el 100%. Usamos el 100% del cerebro que tenemos. Eso quiere decir que dependiendo de nuestra experiencia, vamos a ir moldeando nuestro cerebro en función de eso. Todos usamos el 10% del cerebro que tenemos. Y eso es importante porque en nuestro país, que es altamente homogeneizado en términos de distribución del capital cultural, eso no contribuye mucho a que personas con distintas experiencias se mezclen y se nutran de las experiencias diversas. Eso es un problema que tenemos en la educación actual y que tenemos que ir solucionando con mayor calidad de educación y con mayor conciencia de quiénes son las personas a las que educamos y qué es lo que necesitan para aprender más y mejor, porque finalmente la diferencia va a ser cuánto aprenden, cuánto saben. Por un lado, Putia nos dice, entonces, tomando en cuenta este recurso atencional, ¿debiésemos tener clases de menos de 90 minutos? No, debiéramos tener clases diversas, con mayor posibilidad de cambio del escenario en la misma clase. Eso no quiere decir que se salgan de la sala, quiere decir que uno debiera tener claro qué va a hacer en un inicio para introducir un tema, luego devolver a los estudiantes, que ellos investiguen, que eso son clases donde pasan muchas cosas en esos 90 minutos y por lo tanto mis recursos atencionales se van distribuyendo en esas distintas cosas que están ocurriendo. En el fondo la respuesta es la metodología. El problema es cuando tenemos a niños en la sala de clases sentados uno detrás de otro 90 minutos atendiendo a un solo estímulo que es el profesor. Eso es biológicamente imposible y probablemente por ahí va harto de los problemas que tenemos en cuanto a la calidad de la educación o a los resultados que finalmente tenemos cuando pretendemos que se aprenda de ese modo o bajo esa única modalidad. Hay momentos en que hay que decir cosas, hay momentos en que hay que sistematizar o formalizar un contenido, pero para llegar a la formalización del contenido hay una serie de experiencias previas que debemos permitir que se dieran y que generalmente no estamos permitiendo que se den. Generalmente nosotros, los profesores en el aula, somos los primeros en decir algún contenido. No sé, vamos a hablar de la Guerra Fría y el primer acercamiento, aproximación al contenido, lo hacemos nosotros. Eso ya sería un error metodológico. Si nosotros primero hiciéramos que investigaran, que vieran un par de videos, que llegaran con información a la sala de clase, ya estaríamos propiciando instancias de repetición que son diversas, bajo distintas modalidades y que nos permitirían aproximarnos de mejor manera, más natural, más entretenida al contenido. No es que las clases deban durar menos, es que tenemos que lograr metodológicamente hacer clases que pasen de una cosa a otra, favoreciendo la forma en que funciona o nuestros recursos atencionales, nuestra memoria de trabajo y nuestra capacidad para estar inhibiendo lo que queremos hacer, que es, por ejemplo, ignorar el recreo. Eugenia nos pregunta qué bibliografía existe que nos pueda ayudar a llevar a la didáctica general específica de cada disciplina y que nos pueda recomendar. A ver, en bibliografía, así como de didáctica de la neurociencia, no sabría qué recomendar. Habría que buscar después y poner, porque yo estoy acá hablando desde neurociencia, ¿cierto? Recomendaría que vieran, por ejemplo, lo que se está investigando en el CIAE,
que viene cerca de la recomendación, pero ahí se están haciendo investigaciones interesantes. De hecho, mañana hay una muestra acerca de cómo funciona la memoria de trabajo que tiene que ver con los recursos visuales. Que ahí se hace investigación que baja la investigación que es educativa. Si alguien quiere saber más de neurociencia, le recomendaría libros como El Purves, que está en castellano y que explican todo lo que tiene que ver con la biología, ¿cierto? El Candel, que es otro libro al que uno puede acceder, que son bastante amigables, diría yo, para la gente que le interesa ya más la ciencia, ¿no? Detrás de la neurociencia. Pero de didáctica no me atrevería a recomendar, porque yo creo que hay que ser súper cuidadoso de lo que se le antepone lo neuro. Ahí hay que tener cuidado, porque diría que busquemos en didáctica general. Pero hay un autor que es un autor en neurociencia que se llama Stanislas, se escribe Stanislas Dehaene, con H entre medio. Este señor fue el que descubrió los correlatos neurobiológicos de la escritura y la lectura, y tiene unos libros muy interesantes para los educadores, uno que se llama El cerebro matemático y otro que se llama El cerebro lector. Ahí hay una muy buena bibliografía, porque es un investigador en neurociencia que ha hecho aproximaciones muy interesantes que han cambiado la manera en que se enseña en el aula. Creo que por ahí puede ir una buena recomendación a ojos cerrados. Y lo recomiendo también el libro de Pedro Maldonado, que les contaba antes, ya como para reflexionar acerca de esta convergencia neurociencia y educación. También nos preguntaban, al hablar de recompensa, ¿te refieres a logros de aprendizaje? Sí, a ver, en nuestra biología, lo recompensante, hay recompensas que son biológicamente primarias también, por las cuales uno hace cosas, y hay un circuito de recompensa, que es el circuito dopaminérgico, que está a la base de la motivación, que es hacer cosas que nos permitan llegar a esa recompensa. El sexo es recompensante, la comida es recompensante, el abrigo es recompensante, la sed. Eso en el fondo son funciones que nos permiten sobrevivir y se sacian de manera natural, rápidamente. Pero uno, como está en un mundo que tiene cuestiones que son culturalmente secundarias pero muy importantes, también hay personas que uno puede hacer que se metan un poco en nuestro circuito de recompensa y hacer, por ejemplo, que aprender, es decir, que el logro, que el conocimiento, que un buen feedback de un profesor me produzca esa sensación de recompensa y se meta en este circuito. Las drogas, por ejemplo, la cocaína, altera este circuito de recompensa. Por eso las personas cambian completamente su vida en busca de esa droga. Lo mismo una serie, no sé, si hay una persona que, no sé, le fascinan los zapatos y hace grandes esfuerzos para tener zapatos y va y busca y hace un montón de cosas, y cuando llega a su paciente feliz, ahí ha recompensado, ¿cierto?, este circuito con la compra de un par de zapatos. Y así muchas cosas de la cultura se pueden meter en nuestro circuito de recompensa, y si nosotros logramos impresionar a los estudiantes a través de la curiosidad, a través de la sorpresa, podríamos hacer que para ellos ir al colegio sea fascinante. A mí me gusta Joan Manuel Serrat, por ejemplo, me gusta Silvio Rodríguez, me fascina esa música, para mí es recompensante. Y me da mucha tristeza cuando escucho a Serrat que dice: y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. Lo que tenemos que lograr es que la escuela sea ese espacio donde los niños quieren ir fascinados, las niñas quieren ir fascinadas, porque el espacio donde aprenden. Esa es la gran tarea que tenemos pendiente, creo yo. Roxabel nos pregunta si la procedimental es la que llaman memoria muscular. Sí, de hecho hay un autor que decía que era la memoria de los músculos, una manera como una analogía, pero es la memoria de lo que tu cuerpo sabe, y que teóricamente no tienes cómo aprenderlo, tienes que hacer para aprender. Y eso tiene que ver con todo lo que implica tu cuerpo. Hacer la voltereta, no sé cómo le pueden explicar cómo pone las manos, pero hasta que uno no lo hace, incluso nos cuesta explicar cómo hacer ciertas cosas que tienen que ver con lo procedimental. Explicarle a otro cómo andar en bicicleta es muy difícil, hay que subirse y andar en bicicleta. Es la memoria del cuerpo. Sí. Nicolás preguntaba: ¿cómo ha aplicado sus conocimientos de la neurociencia en su propio aprendizaje? Yo he aprendido mucho. Yo soy profesora de formación inicial, luego hice un par de postítulos, estudié matemáticas, estudié psicopedagogía, hice un magíster en educación, y después fui al laboratorio a estudiar neurociencia. Primero estudié en Valparaíso, en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia en Valpo, estudié el déficit atencional, y después actualmente estoy en la Católica, estudio la creatividad actualmente ahí. Y he aprendido primero a ser cauta. Creo que
yo también llegué a la neurociencia con mucho más entusiasmo del que probablemente tenía que traer, también buscando respuestas que creí que iban a estar ahí, que no están. Entonces, lo que a mí me ha enseñado el conocimiento, la aproximación a la neurociencia es a mirar con mucho más respeto y mucha más dedicación la investigación educativa y a insistirle a los profes, insistir en mis propias prácticas en levantar investigación en la sala de clase. Las personas que están haciendo clase, las personas que están haciendo aula deberían convertirse en investigadores. Cuando a mí un profesor o profesora me dice, mira, tenemos un protocolo, un nuevo programa donde le vamos a enseñar a los chicos a jugar ajedrez porque creemos que va a favorecer, no sé, las redes atencionales, entonces, bueno, entonces investiguenlo, apliquen un pretest, hagan la intervención, apliquen un post-test y levanten información. Hay mucho conocimiento que se pierde en las salas de clase que nos diría a nosotros, no desde el que yo supe, yo el que creí, que tal persona me dijo cómo hacer las cosas mejor. Todo lo que sabemos que cuenta con evidencia educativa funciona mejor. Cuando decimos que la metodología de proyecto funciona mejor es porque cuenta con evidencia educativa. Cuando decimos que la decodificación está a la base del aprendizaje, la lectura y la escritura es porque cuenta con evidencia educativa. Entonces yo he aprendido a mirar con mucha más seriedad a la investigación educativa. Los profesores tendemos a buscar en otros lugares esa respuesta y a hacer campaña para que desde ahí levantemos información y conocimiento, que seamos los profesores, los docentes en el aula, en equipo, ¿cierto?, entre todos los que empezamos a hablar de nuestras prácticas pedagógicas, y para eso abramos las salas de clase, estemos dispuestos a ser observados, vamos a observar, nos expongamos al juicio del otro y vamos construyendo mejores metodologías para el aula. Eso es lo que más he aprendido. Y por eso me he expuesto mucho a hacer clases públicas y cosas por el estilo, porque creo que es la manera en que podemos nutrirnos entre todos de lo que cada uno de nosotros sabe hacer. Texian pregunta, ¿cómo enseñar un proceso de aprendizaje significativo con contenidos tan extensos y descontextualizados de la realidad de nuestros estudiantes? ¿Cuántas cosas nos enseñaron sin sentido para nosotros y ahora nosotros se las tenemos que enseñar a nuestros estudiantes sabiendo que no les afecta en su vida o aprenderlas? Ya. Es una interesante pregunta. No podemos enseñar, nada va a ser significativo si no tiene contexto, si está descontextualizado. Y por eso tenemos que buscar maneras de hacer que el conocimiento le haga sentido a los estudiantes. Dar sentido al conocimiento es la tarea que tenemos los educadores. Y ser un profesor experto es algo también que se aprende, que es bastante menos vocacional que profesional. Y en ese sentido los profesores y las profesoras tenemos que ser capaces de mirar estas redes de contenido. También tenemos que ser capaces de entender que el currículum es flexible y que a partir de un grupo de objetivos se pueden abarcar muchos más y que si los abarcamos en contexto, por ejemplo, a partir de la metodología de proyecto, los integramos y lo hacemos propio de una vivencia que tiene lo que tienen las vivencias, tiene sentido. Entonces, cuando vamos como un checklist, ¿cierto?, del currículum, fracciones de primer grado, checklist. Claramente no tiene sentido, pero cuando yo integro, miro fracciones y miro lo que están viendo en ciencia, miro lo que están viendo en lenguaje, miro lo que están viendo en matemáticas, lo que están viendo en música está lleno de fracciones, y miro todo eso y soy capaz de levantar un proyecto integrado interdisciplinariamente, donde voy abordando los contenidos de manera significativa, entonces la cosa cambia. Y cambia para mejor, y ahí logramos aprendizaje significativo. Hay muchas metodologías que lo han probado. Y que Montessori, Waldorf, a la base, lo que les da éxito es que usan la metodología de proyecto. El problema es que tienden a ser muy elitistas y solo acceden a ese tipo de metodología algunos. Tenemos que lograr llevar esas metodologías al resto de los estudiantes también, porque eso debe hacer justicia en el fondo. Pero hay metodologías que sí le dan sentido al contenido, que sí hacen que el conocimiento valga la pena, y esa es la respuesta en el fondo. El checklist es lo que tenemos que erradicar. Vamos a pasar a hacer las últimas preguntas. Bueno, tiempo. Sí. Ya muerto. Sí, de todas formas, muchas gracias a todos. Disculpen a los que no van a poder contestarles. Esperamos que estas preguntas más genéricas puedan ayudar. Inés Tapia nos pregunta, en el área de la educación diferencial, quisiera saber si las estrategias sugeridas para trabajar las funciones ejecutivas con estudiantes con déficit atencional ¿lo debe hacer la educadora diferencial solamente o en conjunto con un psicólogo? Lo deben hacer en conjunto, no con un psicólogo, en conjunto profesor, psicólogo, todo el equipo que está detrás del soporte, digamos, de los niños que están en el aula integrado, debiera ser en equipo absolutamente.
Porque lo que pretende la ley de inclusión o estos decretos es que no se saque a los niños del espacio de aprendizaje, y por lo tanto debieran mirar y poner a disposición las distintas estrategias desde las distintas expertise que están ahí: educador diferencial, el fonoaudiólogo, si es que los hubiera en la sala de clase, el profesor y la profesora, y el psicólogo o psicóloga que estuviera disponible para abordar las dificultades de los niños y nivelarlas dentro del aula. Debería ser siempre de manera interdisciplinaria, conversada y en conjunto. ¿Qué papel juegan los neurotransmisores y cómo hacer para que los alumnos los liberen en el aula? Por ejemplo, si quiero que los alumnos liberen serotonina, dice Eduardo. Yo creo que ahí hay que tener ojo cuando empezamos a pensar liberamos serotonina, liberamos endorfina, liberamos dopamina. Eso es hacer una lectura un poco bastante simplificada de lo que está ocurriendo en términos de neurotransmisión en nuestro cerebro. Hay mucha neurotransmisión simultánea y hay cosas sí que hacen que se libere. Hay núcleos, por ejemplo está el área tegmental ventral, que tiene el núcleo cumbens, que es un núcleo que libera ciertos neurotransmisores en la medida que hacemos cuestiones placenteras, por ejemplo. Pero no es lo único que está ocurriendo ahí, están ocurriendo muchas cosas. Lo que deberíamos considerar es que en la medida que tengo una buena predisposición al aprendizaje, así que estoy contento, con ganas, voy a aprender más y mejor. Una vez escuché a alguien que dijo una frase que me gustó mucho, dijo: aprender es como amar. A uno no se le puede forzar a amar como no se le puede forzar a aprender, que tampoco es tan así. Hay hartas cosas que aprendemos casi solo por estar en contacto, ¿no? Pero aprender todo lo culturalmente secundario que está ahí, o sea, toda la cultura, todo el contenido que se enseña en la escuela, debiera ser algo para lo cual nos motive y debieran ser instancias agradables, lo que no quiere decir que no haya esfuerzo. Yo quiero insistir en eso. Cuando se estudia también hay esfuerzo, hay momentos que son de juego, hay momentos que son de diversión, pero hay momentos que son de trabajo. Y cuando yo le doy sentido y por lo tanto motivo a ir en busca de ese conocimiento, la motivación implica ese esfuerzo. A la base de la motivación está el hacer cosas que me permitan llegar al objetivo final, y mucho de ese hacer no necesariamente es entretenido, pero es parte de lo que nos toca, digamos, cuando lo que queremos es aprender. Entonces diría que más que estar pensando en que voy a generarles a los estudiantes serotonina o endorfina, más bien pensar en cómo metodológicamente diseño clases donde ellos disfruten de aprender y también sean capaces de poner esfuerzo en aprender. Yamilet nos pide sugerencias para la enseñanza en inglés o idioma, por favor. Es distinta la enseñanza si alguien es bilingüe, porque se enfrenta a más de un idioma desde que nace, lo aprende de manera natural y espontánea, que aprender idiomas después. Se usan mecanismos distintos. Yo diría que ahí lo que hay que atender es a lo metodológico, igual como se intenciona el aprendizaje de la escritura, se intenciona el aprendizaje de un idioma. Y en ese sentido hay diseños metodológicos que favorecen más y mejor, y hay harto de repetición. Para un nuevo idioma hay harto de exposición, hay harto de memoria procedimental también en el nuevo idioma. Yo necesito hablar el nuevo idioma más que estar como memorizando verbos. Lo que mejor resulta es cuando uno tira un sujeto a un lugar y le habla en otro idioma. Las personas que se tornan bilingües en otro idioma son las que se enfrentan al idioma así tal cual, independiente de cuánto saben, y se ven obligados a prestar atención y hablar independiente de lo que traían como de background. Entonces se sabe, y por eso todos los cursos que uno hace de inglés o de francés o del idioma que sea cuando adulto, no te hablan jamás en tu idioma materno. Llegas y solo te hablan el idioma al cual vas a aprender, porque hay harto de lo procedimental ahí, en la exposición, en la experiencia de hablar el otro idioma. Ahora vamos a ir cerrando, sé que tenemos que ir cerrando. Yo les quiero comentar que yo tengo una fundación que la creé yo, que se llama Fundación Educacional Rebol, y que hemos hecho cosas con CIPIP como el Simposio de Neurociencia, y que ahí nosotros también, al igual que acá, estamos subiendo información permanente, porque nos interesa la divulgación científica
científico-educativa. Entonces subimos artículos, por ejemplo, hay un artículo de por qué hay que usar la letra imprenta cuando se enseña a leer y escribir y no la cursiva, artículos diversos, distintas cosas que tienen que ver con investigación científica, que nosotros lo bajamos, ¿cierto?, para que llegue a los profesores de manera más sencilla y los puedan mirar. Les invito a mirar ahí a través de nuestras redes sociales, que es donde compartimos esa información, y también vamos a tener un ciclo de talleres en 2020 donde vamos a hacer cuestiones bien específicas, como por ejemplo el dibujo, cómo favorece el aprendizaje, una estrategia de dibujo, se llama Sketchnote, que favorece el aprendizaje. De hecho ustedes la pueden bajar, hay una charla que yo di alguna vez en el CPIP y se puede bajar. O sea, hay herramientas metodológicas y vamos a estar trabajando en ellas desde ahí también, y también vamos a seguir haciendo cosas en conjunto. Les recomiendo que por ahí busquen, porque tenemos mucho cuidado de buscar muy bien cuáles son las fuentes y cuál es la información que compartimos o no. Así que, y también mirar el CIAE, lo que está ocurriendo, cómo se está avanzando ahí en investigación. O sea, miren en los lugares que tienen un respaldo detrás, en el fondo.